Amén y amén. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 1 versículo 5. Mientras usted lo busca, Lucas capítulo 1 versículo 5, versión Las Américas. El Señor nos ha estado hablando mucho acerca de la manifestación y nos ha estado hablando mucho acerca de su gloria. Y hoy quiero hablar de una de las promesas que Él nos hizo, que nos había hecho falta platicarla, que la habláramos. Usted sabe que dice la Biblia, dice la palabra que no debemos menospreciar las profecías. ¿Cómo dice la palabra? No menospreciéis las profecías. Cada vez que tú escuches una palabra profética debes guardarla en tu corazón. La Biblia nos dice que tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero cada vez que se dé una palabra profética, no debemos menospreciarla, sino tenemos que tomarla y examinarla. ¿Qué debemos hacer? Tomarla y examinarla. Retenemos lo bueno, desechamos lo malo. Pero nunca, nunca, nunca menospreciar lo profético. Nunca. Eso lo dice la palabra. Nunca menospreciemos lo profético. Bájale un poquito porque está muy alto, please. Y una de las palabras proféticas que Él nos dio, yo quiero, antes de que leamos Lucas, quiero dártela acá porque dice así. El Señor nos habló en una de las promesas a principio de año que este es el año donde el Señor va a traer para su pueblo ese disfrute del gozo por el fruto del esfuerzo. O sea, nuestro esfuerzo va a tener un fruto y nos vamos a gozar. Dios va a manifestar su respaldo y su apoyo sobre el esfuerzo y el trabajo de sus hijos y de su iglesia. No será un tiempo de esterilidad ni pérdida. Diga conmigo, este tiempo no va a ser de esterilidad ni pérdida. Ni va a ser un tiempo de desánimo ni de tristeza, sino que será un año donde lo que plantemos cosecharemos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a edificar y vamos a habitar, vamos a comer, vamos a disfrutar y nos alegraremos del fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Lógicamente, el que no siembre pues no va a cosechar. Esa es una ley que el Señor dio. La palabra dice que el que no trabaje, pues que tampoco coma. Así también lo dice, ¿verdad? Y acuérdense que a Dios no lo podemos engañar. ¿Verdad que no lo podemos burlar a nuestro Señor? Dice la palabra en Gálatas, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. A veces uno quisiera ver cosas en nuestra vida, en su vida, más bendición tal vez, pero si no sembramos, ¿cómo vamos a cosechar? ¿Verdad que no se puede? Dios mismo no puede ir en contra de sus principios. Dios dio a su Hijo, ¿y qué recibió a cambio? Muchos hijos. ¿Pero quién dio primero? Él dio primero. Y luego cosechó. Así va a ser esto. Y cada vez que nosotros activemos esa promesa, el Señor la va a cumplir, porque dice su palabra que Él apresura su palabra para cumplirla. Mire qué tremendo. No va a volver vacía. Y en Lucas capítulo 1, versículo 5, dice la palabra: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos, note bien cómo lo dice la palabra, en todos los preceptos del Señor. Versículo 7. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Bueno, vamos a parar aquí un momentito. Quiero mostrarte esto porque el Señor me estuvo hablando acerca de esta pareja. Y qué lindo que nos muestra dos cosas. A mí lo que primero me llama la atención es que había un sacerdote
llamado Zacarías. ¿Sabes qué significa Zacarías? Para los que están anotando, Zacarías significa Dios se recuerda o recordado por Dios. Qué lindo. Porque si hay una promesa que Dios va a hacer es que se va a recordar de lo que nosotros hemos sembrado y por eso vamos a cosechar. Dios no se olvida, como dice la palabra, no se dormirá el que guarda a Israel. Dios se va a recordar de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que este hombre era un sacerdote, pero me llama la atención que su esposa, mire de dónde venía la línea de la esposa. Era una de las hijas de Aarón. ¿Y quién fue Aarón? El primer sacerdote. Qué hermoso cuando en una familia podemos tener un hombre que sirve al Señor y una mujer que sirve al Señor. Note bien usted, no, esto es hermoso, porque ambos, yo me imagino, ambos crecieron conociendo la ley del Señor. Y no solo la conocían, sino que también dice la palabra, si seguimos viendo, que eran justos delante de Dios. ¿Qué significa eso, que eran justos delante de Dios? A ver, ¿cuántos justos hay aquí? Digan amén. A ver, levanten su mano los justos, por favor. Levanten su mano. Ahora, ¿por qué somos justos? Porque el Señor nos justificó. Le voy a decir algo, justo no significa que no tenga pecado. No significa que Elizabeth o Zacarías no hayan tenido pecado. Dice que eran justos. ¿Se recuerda por qué Abraham fue justo? Por su fe. Te voy a decir cómo funciona esto. Cuando alguien falla delante de Dios y tiene fe, escucha esto, tiene fe. Esa fe la lleva a decir, al Señor no le agradó lo que dije o lo que hice. Por tanto, me pongo a cuentas con Él y me aparto de esa falta o pecado que yo tuve. ¿Qué dice entonces? Su fe en el Señor lo justificó. ¿Ves? Y entonces dice la palabra que el Señor se agrada de esa fe y por eso Él es justificado. ¿Qué significa eso? Que por los méritos de Jesús, Él está en paz con Dios. Pero cuando nosotros fallamos y no tenemos fe, podemos decir, yo sigo pecando y no pasa nada. Y entonces ese sí es un problema, porque entonces volvemos a recaer y nos enlodamos más en el pecado. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá, porque esa fe es la que nos activa para poder obedecer al Señor. ¿Sí me doy a entender? Y tú vas a tener una fe que el Espíritu te va a redarguir y te va a decir, eso que dijiste no me agradó. Ahí dijiste una mentira, te va a decir el Espíritu de Dios. Y uno va a ser redargullido. Y por la fe, si es que nosotros tenemos fe, allí mismo vamos a doblar rodillas y vamos a decir, Padre, perdóname, me alejo de ese pecado. ¿Ve cómo es justa cómo somos justificados entonces? Jesús, por sus méritos en la cruz, Él nos limpia de todo pecado. Pero para eso tenemos que acercarnos. Por eso el justo por la fe vivirá. Y así eran estos dos hombres. No era que no pecaban, pero cuando ellos fallaban, como conocían al Señor, y no era una religión, sino una relación, entonces ellos se volvían al Señor y seguían caminando para obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Qué bonito ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sucede acá, yo puedo ver que no tenían hijos y había esterilidad. Y no solo eso, sino que para acabar de dañar, la verdad, eran ya de edad avanzada. Entonces la cosa se complicaba y yo me imagino que no ha de haber faltado alguien que los haya de haber menospreciado. Porque en Israel, la mujer que era estéril, era una mujer que ellos le decían, esa mujer está seca por dentro. No servía para nada. Porque ellos en su mentalidad, la mujer servía para tener hijos. Y si no servía ni aún para eso, no tenía valor. Entonces, yo sé
que no faltó alguien que les ha de haber dicho, ¿y ustedes qué tanto les sirven a Dios? Y miren, ustedes ni siquiera tienen hijo. ¿Verdad que así le pasa a uno? ¿Qué tanto vas a la iglesia? Y mira cómo estás. Yo estoy mejor que tú. Y yo ni voy a la iglesia y me echo mis tragos y hago un montón de cosas y digo esto y digo lo otro. Ya viste, es mejor que no vayas, es mejor que no ores, es mejor que no busques. No falta alguien que siempre diga así, ¿verdad que sí? Siempre alguien quiere menospreciarlo a uno. Y yo estoy seguro que a esta pareja, aunque habían seguido al Señor, alguien definitivamente se burlaba de ellos. Sin embargo, estamos a punto de ver un milagro tremendo. Por eso en este año 2018, tal vez vaya a haber gente que se vaya a burlar de nosotros y nos vaya a decir, ay, qué tanto vas a la iglesia, ay, qué tanto, ¿para qué oras tanto? ¿Para qué lees tanto? ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Pero escucha, ¿qué es lo que dice la palabra? Todo lo que uno siembra, tarde o temprano, veremos el fruto de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Entonces eran estériles, sin embargo, Dios va a hacer un milagro. Diga conmigo, este es el año de la manifestación de sus milagros. Versículo número 8, llega un tiempo de oportunidad. Diga conmigo, tiempo de oportunidad. Año 2018 se va a manifestar esa oportunidad que Dios nos está dando. Dios está abriendo un camino de oportunidad. Acuérdate que la palabra nos enseña que ocasión y tiempo nos acontece. Siempre, el tiempo siempre va a correr, pero en ese tiempo Dios siempre va a abrir una pausa de oportunidad para que nosotros sigamos la instrucción que Él nos está dando. Versículo número 8, veamos entonces cómo se viene y se abre una oportunidad para ellos. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal. Número 1, aconteció, sucedió algo mientras Zacarías ejercía su ministerio. ¿Qué es lo que Dios quiere acá? Número 1, Dios quiere que nosotros nos mantengamos ofreciendo nuestro servicio o nuestro ministerio sacerdotal. Aquí viene la oportunidad. Diga conmigo, tiempo y oportunidad. Pero hay que ejercer sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Yo sé que todos nosotros lo primero que nos imaginamos es la iglesia de la competencia, pero no son ellos. No son ellos. Los de aquí lo tomaron obviamente ellos, pero ¿qué es un sacerdote? Porque acuérdese que cuando el Señor los sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él les dijo, van a construir un tabernáculo, y lo dijo a Moisés, constrúyelo conforme al modelo. Y establecieron a un hombre llamado Aarón, y él fue el primer sacerdote. Le hicieron unas vestiduras especiales para identificarlo. Le pusieron 12 piedras en su pectoral. Le pusieron púrpura. Era de lino. Mire, él tenía que prepararse hasta con los calzoncillos para poder entrar delante de la presencia de Dios. Ahora, dice la palabra en Hebreos que Jesucristo ahora se ha convertido en nuestro sumo sacerdote. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados a ejercer un sacerdocio, o mejor dicho, el sacerdocio de cada creyente. Por eso dice la palabra en Primera de Pedro que nosotros somos reyes y sacerdotes. Sin embargo, hoy mucha gente dice, Señor, yo quiero vivir como rey, pero no quiero nada de sacerdote. Quiero vivir como rey, que me den, que me atiendan, quiero tener riqueza. Y el sacerdocio, no, eso no me interesa. No. ¿Cuál es el paquete? Hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes, todos. Ahora, ¿quién es un sacerdote? ¿Cómo lo traemos a nuestros días para que lo entendamos bien? Porque Dios nos ha llamado a eso. Y si este es un tiempo de oportunidad para que nosotros veamos la bendición, pero el requisito es ejercer sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote entonces? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos definir? A ver, ayúdeme aquí. ¿Qué es un sacerdote?
El que hace la voluntad de Dios. ¿Alguien más? El que atrae la presencia de Dios. El que ofrece los sacrificios. Muy bien, ¿qué más? El que intercede. El que ora. ¿Qué más? ¿Cómo? El ministra al pueblo. Todo lo que han dicho está bien, pero hoy lo vamos a definir de la siguiente manera. Un sacerdote es aquel que entra, que accede a la presencia de Dios. Otra vez, un sacerdote es aquel que entra a la presencia de Dios. Pastor, pero yo no entro a la presencia de Dios, yo solo me echo mis oraciones de Señor, gracias por estos alimentos cuando van para adentro. Amén. Entonces no eres un sacerdote, porque no estás entrando a la presencia de Dios. Dice la palabra que antes, cuando estaba Aarón, solo uno de ellos entraba. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. ¿Es que significaba eso? Que ahora todos nosotros tenemos acceso gratis. Amén. Claro, a nosotros decimos que amén, es gratis, pero a Jesús literalmente lo clavaron por eso. Pero nosotros tenemos acceso. Ahora, ¿qué significa eso? Que yo, si soy un sacerdote, yo voy a entrar a su presencia. Si no entramos a su presencia es porque no estamos ejerciendo sacerdocio. ¿Cuántos quieren entrar a la presencia de Dios? A partir de hoy, entra a su presencia. ¿Cómo se entra? Por los méritos de Jesús. ¿Cómo se entra? En humildad. ¿Cómo se entra? De todo corazón, porque hemos sido llamados a entrar a su presencia. Toca a la persona que tiene a su lado y dígale: desde hoy, decídete entrar a la presencia de Dios. Un sacerdote es aquel que accede a la presencia de Dios. Ahora, esto es importante porque estos hermanos, estos esposos, Zacarías y Elizabeth, dice que ellos se mantuvieron ejerciendo. Nota bien esto, que pudo haber una oportunidad donde ellos hayan hablado y hayan dicho: ¿sabes qué, Elizabeth? Tanto tiempo, Dios no nos bendijo con un hijo, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir? Yo no sé si usted escuchó la palabra profética, pero decía el Señor que muchos también habían dicho: ¿para qué seguir si la cosa no cambia? ¿Para qué seguir? Y probablemente también ellos dijeron: ¿para qué seguir? Mira la edad, ya no tienes edad de tener hijos, ya no tenemos edad, ¿para qué continuar con esto? Pero Dios recompensa cuando alguien se esfuerza. Dios va a traer recompensa cuando alguien se esfuerza, y mayormente cuando se trata de ejercer sacerdocio. Dios no va a bendecir haraganes, ni perezosos, ni descuidados. No los va a bendecir. Pastor, pero yo he visto que se sacan la lotería, pero mire lo que el dinero se les hace agua y sal. No hacen nada. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría. Porque la sabiduría solo viene de Dios. Y dice la palabra que mejor que la plata es la sabiduría. Aleluya. Porque solo Dios puede prosperar al hombre. Solo Dios puede prosperar al hombre. Solo Dios lo puede llenar y puede dirigir sus pasos. Dice la palabra que el hombre piensa que va por buen camino, pero no sabe que es camino de muerte. Por eso hoy el Señor nos dice que sigamos adelante, porque Él trae una recompensa sobre el esfuerzo que nosotros hagamos en este año 2018. Y aunque el mundo está en problemas, este es el tiempo de oportunidad para hacer el bien. Este es el tiempo de oportunidad para seguir adelante y esforzarnos para ver su gloria. ¿Alguien puede decir amén? Por eso debemos entrar ante su presencia. Dios quiere sacerdotes que accedan. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que accede a su presencia. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que accede a su presencia. Mira, dice la palabra que mientras él ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, me llama la atención que la Biblia recalca que todo lo que él lo hacía era por amor a Dios.
un sacerdote, una persona que accede ante su presencia, todo lo va a hacer por Dios. ¿Y por qué vienes a la iglesia? Porque amo a Dios. ¿Y por qué te levantas temprano a orar? Porque amo a Dios. ¿Y por qué diezmas? Porque amo a Dios. ¿Y por qué perdonas? Porque amo a Dios. ¿Y por qué ayudas? Porque amo a Dios. ¿Y por qué haces lo que haces? Porque amo a Dios. Sus ojos están puestos en Dios, no en los hombres. ¿Se puede imaginar usted que nosotros hagamos las cosas por los hombres? Dios mío, ya estaríamos amargados. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres somos malos, hermano. Somos malagradecidos. Se nos olvidan las cosas buenas. Las malas sí las tenemos acá. En el año de 1520 me dijiste esto y me dijiste lo otro. No se me olvida eso. Pero las cosas buenas, ni gracias decimos. Pero nuestros ojos deben de estar puestos en el Señor. ¿En quién están puestos tus ojos? En el Señor. Y dice la palabra, volvamos acá, que todo lo hacía delante de Dios según el orden indicado en su grupo. Si allá, la primera cosa que te dije es mientras ejercía sacerdocio. Y número 2, a mí me llama la atención que él seguía un orden. Había un orden dentro de la tribu de él, dentro de la tribu asignada, había un orden. Y él, aunque estaba viejo, aunque tal vez ya tenía mucho tiempo, él se mantenía siguiendo un orden. Cuando la luz del Señor llega a nuestras vidas, todo se ordena. Por eso dice la palabra que en Génesis 1:1, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada. Otras versiones dicen era un caos total. Pero ¿qué fue lo primero que el Señor dijo? Sea la luz. Y cuando se hizo la luz, dice la palabra que Dios dijo, y vio Dios que la luz era buena. E inmediatamente dice la palabra, y separó la luz de las tinieblas. Esa palabra bueno es el hebreo tov, que significa alegría. Quiere decir que cuando viene la luz del Señor trae alegría. Significa gozo, prosperidad, éxito, bendición, salud. Mire, hermano, cuando llega la luz del Señor a nuestra vida, como dice ese canto, todo se ordena. Dios es un Dios de orden. El enemigo es de desorden, de caos. Porque, por supuesto, ¿cómo? Dígame, si yo llego a su casa y está todo desordenado, yo le apago la luz y le digo, mire, ordene todo. ¿Cómo usted va a poder ordenar si no tiene luz para ver? Lo más seguro es que usted se tropiece y se caiga. ¿Se puede poner en orden algo que esté en tinieblas, oscuro? No, se necesita la luz. Por eso necesitamos la luz de su palabra, la luz del Señor, amén. Entonces él seguía un orden. Mira qué tremendo, porque dice la palabra que él, yo no sé si usted se recuerda cuando leímos que él era de la línea de Abías. En el versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. Bueno, él pertenecía a esa línea sacerdotal y esa línea tenía 24 divisiones. Eran tantos sacerdotes que a ellos el privilegio de ofrecer el sacrificio les tocaba 2 veces al año, a todo el grupo de Abías, porque como iban por orden, ellos llegaban 2 veces al año nada más, porque eran muchos. ¿Cuántos eran? Muchos. Ahora imagínese usted que llegaran todos los del grupo de Abías. Ahí tenían que echar suertes y tenían que ver entre la multitud a quién le caía la suerte para que pudiera entrar. Quiere decir, escuche lo que le voy a decir, que habían sacerdotes que en toda su vida nunca entraban a ofrecer sacrificio. No porque no quisieran, sino porque como eran tantos,
Y como siempre echaban las suertes, a uno les caía y eran 2 veces al año. Y tenían que llegar listos, por supuesto. Pero imagínese usted, por eso le digo yo, qué perseverancia tan hermosa la de este hombre, la de esta familia. Porque él pudo haber dicho, ¿a qué horas me va a tocar a mí? Si son tantos. ¿Cuándo nos va a tocar si apenas 2 veces al año nos toca toda nuestra tribu, por así decirlo? Imagínese usted. Y que así fácil fueran unos 2,000 sacerdotes. ¿Qué posibilidades tenía él de que entrara a la presencia de Dios? Ay, hermano, yo diría tal vez en unos 5,000 o más. Casi nula. Pero ¿sabe qué? Este es el año de la recompensa. Dios recompensa el esfuerzo de aquellos que le son fieles. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Verso 11. Dice entonces, ahí que lo escogieron a él, ¿verdad? Lo escogieron. Es el tiempo de la oportunidad. Verso 11. Ahora sí. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Mira qué tremendo. Yo creo que este hombre, cuando le dijeron, Zacarías, te tocó tu turno. Yo no sé si todavía le daban las fuerzas para saltar. Pero qué alegría, imagínese usted, después de tantos años, que le haya tocado entrar. Y él entra, y cuando entra se le aparece un ángel. Era para que se muriera el viejito, ¿verdad? La alegría de que le tocó. Es que esos son, le voy a decir una cosa, esos son los de repente de Dios, hermano. Dios es fiel. Dios es fiel con los que le son fiel. Y a pesar que pasó el tiempo, Dios lo llamó. Y dice la palabra que se le aparece a la derecha. ¿Qué significa derecha en la palabra? Un lugar de favor, un lugar de honra. ¿Por qué estaba parado ahí el ángel? Porque el ángel le estaba mandando un ejemplo, le estaba mandando un mensaje. Tú, el que has honrado a Dios, Dios te honra a ti. Los que han honrado a Dios, Dios los van a honrar este año. Porque Dios honra a los que les honra y destruye a los que les tienen poco. Otra vez, Dios honra a los que le honran. Esta es la palabra que nos gusta, ¿verdad que sí? Pero no termina ahí el versículo. Pero destruye a los que le tienen en poco. Que Dios nos ayude a no tenerle en poco a Dios, ni a su obra, ni a su servicio. Esta palabra se la dieron al sacerdote Elí. ¿Cuántos se acuerdan de Elí? Dice la palabra que Elí cometió un grave error. Dice que la lámpara de Israel estaba a punto de apagarse y las visiones ya no eran frecuentes, ya no había palabra profética. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque aquí semana a semana tenemos palabra profética. Gracias. Cuando eso ya no sucede, hermano, yo no quiero estar aquí, ya prefiero haberme ido ya con el Señor. Qué hermoso que aquí siempre hay lámpara encendida y por eso tenemos palabra profética más segura y la palabra profética dada por los profetas. Amén. Entonces Elí dice la palabra que cometió un grave error. ¿Sabe cuál fue el error de Elí? Se llama idolatría. ¿Sabe cuál fue el error de Elí? Que era un sacerdote. No estamos hablando de alguien que no conocía la palabra. ¿Cuál fue el error de Elí? Idolatría. ¿Y qué idolatraba Elí? Sus hijos.
Diga a la persona que tiene a su lado, no vayas a idolatrar a tus hijos. Así uno puede idolatrar a los hijos. Uno puede idolatrar a los hijos. ¿Cómo los puede idolatrar uno a sus hijos? Amándolos más que a Dios, número uno. Número dos, cuando uno los pone por encima de la palabra, del orden que Él ha establecido. Dice el Señor que Él nos ama, ¿verdad que sí? Pero también nos da vara. Esta es la parte que no nos gusta, ¿verdad? La parte de que nos amen y nos abracen. Ahora, imagínense yo como hijo, ¿verdad? Ay, qué lindo que me amen, que me abracen. Pido yo algo y que me consientan, ¿verdad? Pero la parte que no nos gusta, ¿cuál es? La de pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Y esa parte es la que, donde podemos caer en idolatría. Porque cuando alguien, dice la palabra que cuando a un hijo se le deja sin disciplina, es un bastardo. Se queda huérfano. Por eso usted va a ver tantos asnos salvajes allá afuera. Porque se les dejó sin corrección. Hacen lo que se les da la gana. ¿Pero por qué? Porque no hubo papá, no hubo mamá que les dijera, no, hasta ahí no. No, yo quiero hacer. Ay, venga pues mi amor, le vamos a dar su tome para que lleve, dicen los hermanos de Colombia. ¿Es una idolatría o no? Le dijeron a Elí, tus hijos se están acostando con las mujeres de la iglesia. Y la gente lo miraba. Allí en el templo. Allí en el templo. Dígame si eso no era una ofensa, hermano. ¿Y qué dijo don Elí? Ay, 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 estos muchachos. Yo voy a hablar con ellos, hermanita, no se preocupe. Yo voy a hablar. Sí, pastor Elí, pero ya hace un año que se lo venimos diciendo pero yo voy a hablar con esos, que usted sabe cómo son los muchachos, que son rebeldes, y usted sabe, pero ellos son buenos. Unos buenos para nada. Porque dice la palabra que eran hijos de Belial, y eso significa inútiles. Cuando a un hijo se le deja sin corrección, se le vuelve inútil. Anda de trabajo en trabajo, de trabajo en trabajo. Crecen, se reproducen y siempre están, dame, ayúdame. Llegan a los 40, 50 años, ayúdame mami, ayúdame papi, ayúdame. Son inútiles. Fracasan en el matrimonio, fracasan en la escuela, todo lo que hacen terminan fracasando. Pero el problema fue que los padres los idolatraron, los amaron más que a Dios, no los formaron. Por eso dice la palabra que Dios al que recibe por hijo, lo disciplina. Yo en mis oraciones le digo al Señor, papito, yo cada vez que falle yo quiero pau. Yo sé que me va a doler, pero yo prefiero que papá me discipline y no que me vuelva un huérfano, asno montés, hermano, porque bastardo significa eso, ¿no? ¿Qué significa un bastardo? Sin papá, ¿va? Que no se sabe quién es su papá. Un hijo ilegítimo. Qué feo esa palabra, ¿va usted? Suena bien feo, pero le pasó a Elí. Entonces a Elí le fueron a decir, y él decía, no, déjenlos así. Los muchachos crecieron. No se ve por ningún lado, la mamá tampoco. No se sabe qué pasó con la mamá, no los corrigió tampoco. Al final los dos muchachos, llegó un momento en que Dios le dijo, ya no más. En un mismo día se van los muchachos y te vas vos, Elí. Y se cortaron. Y acuérdense, como esto venía porque la descendencia de ellos tenían que ser sacerdotes, porque no cualquiera podía ejercer sacerdocio. Tenía que venir por, ¿cómo se llama? Genealogía, o tenía que venir generacionalmente. Pero a ellos fue cortada. Esa sí fue una maldición. Y le dijo, nunca haya en tu descendencia
alguien que llegue a viejo. Todos se van a morir jóvenes. Morirse joven es una maldición, hermano. Por eso dice la palabra que nosotros debemos honrar madre y padre para que nuestros días se alarguen, hermano. Claro. Diga conmigo, esos son problemas de las idolatrías. Ay, ay, ay. Si Dios, que es Dios, nos corrige, yo no puedo ser más bueno que Dios, hermano. Tengo que corregir a mis hijos. Es duro, hermano, pero si los amo hay que hacerlo. ¿Cuántos padres van a corregir a sus hijos desde hoy? Que así sea entonces. Entonces dice la palabra que se le apareció el ángel del Señor, colocado a la derecha, un lugar de honra, un lugar de favor, al pie del altar, y le dice lo siguiente. Mire la bendición, le dice: no temas. Como nos dice el Señor esta mañana, no temas, iglesia, no temas, porque tu petición ha sido oída. ¿Qué significa, Zacarías? Dios se recuerda. Diga conmigo, este año el Señor va a oír mi petición. Dios va a oír mi petición. Y no las peticiones de ahorita, sino las que vienen de hace mucho tiempo. Dios las va a escuchar. Dios se va a recordar. A Dios, hermano amado, Dios no sufre de amnesia. Papá se va a recordar de lo que le hemos pedido tú y yo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien lo cree? Dele un aplauso al Señor si lo cree. Este es el año de oportunidad, hermano. Y dice la palabra que el ángel le dice: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Este es el año donde nos viene un Juan a todos aquellos que le crean al Señor. ¿Sabes? Sí, este es el año donde nos viene un Juan. ¿Sabes qué significa Juan? Gracia de Dios, favor de Dios. Por eso es que el Señor está abriendo un tiempo de oportunidad para que nos volvamos a Él, nos arrepintamos y empecemos nuevamente a sembrar por las cosas buenas, a pedir por lo que a Él le agrada, a alinearnos a su voluntad, como lo estaba Zacarías y Elizabeth. Aunque había pasado el tiempo, ellos se mantenían en el sacerdocio, se mantenían sirviendo, perseverando, y hermano, Dios se acordó y les llegó el tiempo. Aleluya. Este es un tiempo de oportunidad, hermano. Por eso dice la palabra, Gálatas 6:9, si puedes ir conmigo, Gálatas 6:9, versión NBI. Este es el tiempo que Dios nos ha llamado para sembrar. Este es el tiempo que Dios nos ha llamado para hacer lo bueno. Este es el tiempo donde Dios nos ha llamado para poder ir y hacer lo bueno a todos los que podamos. Gálatas capítulo número 6, versículo 9. Mira lo que dice la palabra: no nos cansemos de hacer el bien. Mire, hermano, va a llegar un momento donde nos vamos a cansar. ¿Verdad que sí? Va a llegar un momento donde probablemente, como Zacarías y Elizabeth, ya estemos en edades adultas, pidiendo y que no se mire nada. Pero la palabra dice: no nos cansemos. No nos cansemos. Dígale a la persona que tiene a su lado: no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo, en el tiempo de la oportunidad, ¿qué dice la palabra? Cosecharemos. ¿Cuál es la condición? No nos demos por vencidos, hermano. Pastor, es que mire, yo hago el bien y no dan gracias. Es que no lo tienes que hacer para el hombre, esperando a cambio algo. O sea, sí lo hacemos para el hombre, pero no esperamos su agradecimiento o su favor. Porque nuestra bendición, ¿de quién viene? Nuestra recompensa, ¿de quién viene? Del Señor. No tenemos que poner nuestra mirada en: le voy a hacer esto, pero por lo menos espero un gracias de parte de Él, ¿verdad? O al menos voy a esperar que en Facebook ponga una foto mía diciéndome: gracias, pastor, porque me sacaste a cenar.
No tenemos que esperar nada a cambio. Espero que el pastor ahorita desde el púlpito diga, gracias al hermanito fulano, gracias a la hermanita fulano, pero el pastor no dice mi nombre. Come on. ¿Para quién hacemos las cosas? Cuando estás en tu trabajo, ¿para quién haces las cosas? Para el Señor. No lo hacemos por lo que nos van a dar. Hermano, qué feo es cuando hay un trabajador que solo trabaja por el cheque. Tú vas a ver un trabajador que solo trabaja por el cheque. Llega y se va en punto. No le pidas nada más porque ya se fue. Ahí dice, este pobre, esta pobre, solo viene por el cheque y ahí se va. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Qué te parece si esta semana nos proponemos hacerle el bien a la gente? Tú ves una necesidad y le ayudas. Tal vez tiene una necesidad de que ores. Oras. Tal vez tiene una necesidad de ser escuchado, le escuchas. Tal vez tiene alguna necesidad económica. Hay tanta necesidad allá afuera, hermano. Tanta necesidad. Tal vez tiene necesidad de escuchar tu perdón. No sé por qué estoy diciendo esto, pero lo escucho de parte de Dios. Hay gente que está necesitada de que tú le perdones y que le digas te perdono. Porque se está consumiendo en amargura. Yo no sé a quién está hablando el Espíritu de Dios, pero si usted tiene que perdonar a una persona, perdónela y dígale también, te perdono, desátese. Hay que hacer el bien. Versículo número 10. Me llamó mucho la atención. Mira lo que dice. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de la oportunidad. ¿En qué tiempo estamos? Nosotros tenemos que discernir en qué tiempo estamos, hermano. Dice la palabra que la tribu de Isaacar discernía, conocía los tiempos. ¿En qué tiempos estamos? Ese es un tiempo de oportunidad, hermano. Antes de que truenen los chicharrones, este es el tiempo de la oportunidad. Por tanto, dice la palabra, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Será que hay alguien a quien le podamos hacer el bien esta semana? ¿Será que hay alguien, hermano? ¿O será que todos están bien? Mira lo que dice, hagamos bien a todos y en especial, ¿quiénes van primero? Nosotros. Y después, los de allá afuera. ¿Quiénes van primero? A ver, voltea a ver a su hermano, por favor. Dígale, pues tú vas primero. Dígale, pues voltea a ver a los de atrás hacia adelante. Vos vas primero, decirle. Vos vas primero en mi lista. Te voy a hacer el bien, decirle. Hagámonos el bien. Hagámonos el bien. Y luego, a los de allá afuera. Vuelvo y repito, no nos van a decir gracias. Es más, tal vez hasta nos van a criticar. ¿Y por qué me estás dando esto? Algo querés. Algo querés. Pero hagamos el bien, porque este es un tiempo de oportunidad. Zacarías era apoyado por su esposa Elizabeth, que seguían sirviendo, y les llegó el tiempo de la oportunidad y Dios los premió, Dios los recompensó. Este es el año donde se va a hacer manifiesta la recompensa por el esfuerzo. Esforcémonos. Pastor, es que cuesta, se dice fácil, pero cuesta hacerle el bien. No, hermano, esforcémonos. Sí es cierto, cuesta, no es fácil, pero hermano, debemos esforzarnos.
por hacerle el bien a todos los que podamos. No va a ser fácil, pero hay que hacerlo, hermano. Porque a su tiempo, ¿qué dice la palabra? Vamos a cosechar. Zacarías y Elizabeth cosecharon. Dios no fue infiel. ¿Y sabe qué? Dios le regaló a Juan el Bautista, hermano. Dice la palabra que no se ha levantado otro como él. Y eso lo dijo Jesús, hermano. Qué hermoso. Qué hermoso. Amén. Vamos a Isaías 65:8 y vamos cerrando. Isaías 65:8, versión NBI. Esto es para aquel pueblo que se mantuvo fiel al Señor y que no se cansó de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de apartarnos del mal, no nos cansemos de arrepentirnos, no nos cansemos de buscar la voluntad de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de nuestra relación con el Señor, no nos cansemos de congregarnos, no nos cansemos de bendecir a los demás, no nos cansemos de dar, no, porque a su tiempo el Señor va a hacer su obra. Y en Isaías 65:8 dice así la palabra, hablando del tiempo de oportunidad. Así dice el Señor: cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas, dice, no hay que dañarlo, porque todavía tiene jugo. Voltea a la persona que tiene a su lado, todavía te tienen que sacar el jugo, dígale. Porque sos buena uva, dígale. Ah, sí. Algunos ya están algo chupaditos, pero todavía se les puede sacar jugo. ¿Cuántos todavía tienen algo bueno que dar? Yo todavía tengo, hermano. No sé cuántos años más voy a vivir, pero todavía tengo, hermano. Y lo que me quede, lo voy a dar para el Señor. Amén. No hay que dañarlo porque todavía tiene jugo. Del mismo modo, dice el Señor, actuaré yo por amor a mis siervos. Subraya esa palabra, siervos. A aquellos que le están sirviendo al Señor, como Zacarías y Elizabeth, van a ver la gloria de Dios. Aquellos que están sembrando, van a ver cosecha. No los voy a destruir a todos. Versículo 9, de Jacob sacaré descendientes. ¿Quién fue Jacob? Aquel del que Dios hizo una promesa. ¿Cuál fue la promesa? De bendición, de prosperidad. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló de los diezmos? Dijo, ustedes, hijos de Jacob, por esa promesa que le hice a Jacob no los he destruido, aunque me han robado, porque ustedes se comprometieron a seguir la promesa de su padre Jacob. Y Dios los bendijo. Dice la palabra que aún el Señor se acuerda de esa promesa, hermano. Y descendientes de Judá. ¿Quiénes son los de la tribu de Judá? Los que alaban, los que adoran al Señor. De ahí van a salir, mire, hermano, qué lindo. Y van a poseer mis montañas. ¿Sabe dónde vamos a andar? En las alturas, hermano. Gloria a Dios. Los heredarán mis elegidos y allí morarán mis siervos. Nuevamente nos habla de siervos. Versículo 10. Para mi pueblo que me busca. ¿Hay alguien aquí que le busca al Señor? Hay aquí un pueblo que le busca. Para ti es esta palabra. Para mi pueblo que me busca, dice el Señor, Sarón será redil de ovejas y el valle de Acor corral de vacas. ¿Qué significa eso, pastor? En aquellos tiempos se miraba la prosperidad de una persona por las ovejas y las vacas que poseía. ¿Sabes qué está diciendo la palabra? Te voy a prosperar. Te voy a prosperar en todo, desde adentro hacia afuera, en tu alma y en tu economía, en todo, porque esa es la verdadera prosperidad. Para el pueblo que me busca, ahí está. Pasémonos al 21, salte conmigo al versículo 21. Y esta es la promesa que el Señor nos dio en este año. Construirán casas y las habitarán. Voy a decir algo. Si tú le estás sirviendo al Señor, este es el año de que empieces a buscar casa y compres casa.
Otra vez. Si estás sirviéndole al Señor y le estás buscando, este es el año de buscar casa y que compres casa. No lo digo yo, lo dice el Señor. Pastor, pero mire, usted no sabe la cantidad de cosas que tengo en contra. Puedes tener al mundo en contra, pero tienes a Dios a tu favor. Aleluya. Y si tenemos a Dios que nos va a dar un Juan, ¿qué significa Juan? Gracia de Dios, favor de Dios. ¿Quién contra nosotros, hermano? ¿Quién contra nosotros? Solo le voy a pedir un favor. No se vaya a enamorar de la casa, siga enamorado del Señor. Solo le voy a pedir ese favor. No se enamore de las bendiciones de Dios, enamórese del Dios de las bendiciones. Porque acuérdese que un día nos vamos a ir y esas casas y todo lo que hagamos se va a quedar. Si no, le va a pasar como doña Lota. ¿Se acuerdan de doña Lota? La esposa de Lot. Que en Sodoma y Gomorra tenían plata. Y cuando le dijeron es tiempo de irnos, ¿qué dijo doña Lota? Mi casa, mi carro, mi vino, cosecha 1532. Y el ángel les dijo, no vayan a volver a ver atrás. Pero doña Lota no pudo resistir, hermano. Y se quedó. Construyamos casas y habitémoslas. Fabuloso. Pero nuestro corazón debe estar con nuestro Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra? Plantarán viñas y comerán de su fruto. ¿Qué significa eso, pastor? Tiempo de poner su negocio y que coma de su negocio. Solo le pido un gran favor. No se vaya a esclavizar con ese negocio. Coma, disfrútelo, pero dependa siempre de Dios. Y dele a Dios lo que es de Dios y al negocio lo que es del negocio. ¿Usted lo cree? Sírvale a Dios y empiece a hacer lo que tenga que hacer. Este es el tiempo de la oportunidad. Acuérdese que el tiempo de la oportunidad se abre y luego se cierra, porque ese es un tiempo, esa es la oportunidad, ¿verdad que sí? ¿Qué es oportunidad? Una pausa que se abre, pero luego este es nuestro tiempo de sembrar, es nuestro tiempo de hacer el bien, es nuestro tiempo de actuar. Serán como los de un árbol. ¿Qué dice la palabra? Serán como los de un árbol, mis escogidos, disfrutarán de las obras de sus manos. Hay que hacer la obra. No nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a cosechar, vamos a comer de aquello que hemos cosechado, de aquello que hemos plantado, ¿verdad que sí? Este es el tiempo, es el momento. Dice la palabra del Señor, no trabajarán en vano. ¿Cuántos años hemos trabajado en vano, hermano? Dándole duro, trabajando duro. Y el único que se queda con todo es el jefe, ¿verdad? Pero ya no más. Dice el Señor que no va a ser más en vano. El Señor quiere darnos bendición. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Qué lindo, hermano. Yo no quiero que mis hijos sean para desgracia, hermano. Por eso yo sigo sembrando vara, para cosechar paz cuando sean más grandes. Amén. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Gracias, Señor. Amén. Versículo 24, antes que me llamen, yo les habré respondido. Todavía estarán hablando cuando yo los habré escuchado. Esa es nuestra palabra. Tómela en su corazón. No se canse de hacer el bien. Hágale el bien. Primero a los de la familia de Dios y allá a los que tiene afuera. Siembre, siembre, cada vez que pueda, siembre todo lo que pueda. Siembre amor, siembre paz, siembre oportunidad, siembre misericordia, siembre ayuda. Todo lo que pueda. Este es nuestro tiempo, hermano. Cuesta,
Hay que sacrificarnos, claro. Hay que esforzarnos, por supuesto, pero Dios bendice al que se esfuerza. Por eso dice, yo voy a bendecir el fruto de tus manos. ¿Y qué nos habla de las manos? De acción, de esfuerzo. Pastor, ¿y si no veo nada? Porque no te esforzaste. Acuérdese, cada vez que nos dan una palabra profética, hay que esforzarnos por tomarla. Cada vez que nos dan una palabra, el Señor te puede dar una palabra profética, que te diga, esta semana te empiezo a hablar de madrugada. Bueno, ella puede tomar la opción de decir, bueno, Señor, yo me acuesto a dormir y tú me levantas. Te va a hablar y probablemente al final vas a decir, pastor, esa palabra ni se cumplió. Pues es que no te levantaste de temprano. Pero aquel que la cree, la toma y dice, yo me levanto temprano pues, y estoy buscando. ¿Cómo Dios no va a honrar esa fe, ese esfuerzo? Una palabra profética hay que pelearla. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, pelea por las palabras proféticas que te fueron dadas. Ese es el tiempo, la oportunidad, hermano. Hagámosle bien a todos. Volveme a poner Gálatas 3:9, mijo, y con esa terminamos, por favor. No nos cansemos. Escucho la voz del Señor. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Cuántos no nos vamos a dar por vencidos? Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, ¿qué quiere decir eso? No va a haber siempre oportunidad. Ahora es el tiempo. Hagamos bien a todos, y en especial a los de presencia de Dios. Póngase de pie, vamos a orar.